Sean todos bienvenidos a Basics de UCP. Hoy conoceremos todo lo relacionado a la impedancia. ¿Qué es la impedancia? La impedancia es la resistencia que se genera en un circuito eléctrico cuando una corriente alterna intenta transitar a través del circuito. Dicho de otra manera, la impedancia de un circuito o de un componente representa la cantidad de ohm con la cual se opone a la circulación de corriente. La impedancia es un número complejo. La parte real corresponde a la resistencia del circuito, mientras que la parte imaginaria es la reactancia. La impedancia se representa con la letra Z y su unidad es el ohm. ¿Cómo calculamos la impedancia? Para calcular la impedancia, primero, es necesario calcular la resistencia y la reactancia. La resistencia es un concepto fundamental en el estudio de la electricidad. Aparece con más frecuencia en la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Esta ecuación te permite calcular cualquiera de estos valores si conoces los otros dos. Por ejemplo, para calcular la resistencia, la fórmula se escribe como resistencia igual a corriente entre voltaje. También puedes medir la resistencia fácilmente con ayuda de un multímetro. Para el caso de la reactancia, es necesario mencionar que solo aparece en circuitos de corriente alterna. Existen dos tipos de reactancia que pueden ocurrir en diferentes componentes eléctricos. La reactancia inductiva, XL, se produce por los inductores, también denominados bobinas. Estos componentes crean un campo magnético que se opone a los cambios direccionales en un circuito de corriente alterna. Mientras más rápido cambie la dirección, mayor será la reactancia inductiva. Por otra parte, la reactancia capacitiva, XC, se produce por los capacitores, que guardan una carga eléctrica. Así como el flujo de corriente en un circuito de corriente alterna cambia de dirección, el capacitor se carga y descarga repetidas veces. Mientras más tiempo tenga que cargarse el capacitor, más se opone a la corriente. Ahora que conocemos los dos tipos de reactancia que se pueden presentar, la pregunta que surge es, ¿cómo calcular cada una? Empecemos por la reactancia inductiva. La reactancia inductiva aumenta con la velocidad de cambio en la dirección de la corriente. Dicho de otra forma, será más grande entre mayor sea la frecuencia del circuito. La fórmula para hallar el valor de la reactancia inductiva es XL igual a 2pi por F por L, donde L es la inductancia medida en henrios y depende de las características del inductor. La fórmula anterior sirve para hallar la reactancia cuando la frecuencia está medida en hertz. Sin embargo, si conocemos el valor de la frecuencia expresada en radianes por segundo, entonces la fórmula a emplear será XL igual a omega por L. ¿Qué hay sobre la reactancia capacitiva? Bueno, la fórmula para calcular la reactancia capacitiva es similar a la fórmula para la reactancia inductiva, con la diferencia de que la reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia. Así pues, la fórmula a utilizar es XC igual a 1 entre 2pi por F por C, donde C es la capacitancia medida en faradios. Si deseamos emplear la frecuencia angular, entonces la fórmula a emplear es XC igual a 1 entre omega por C. Ahora bien, ¿qué sucede si nuestro circuito tiene varias resistencias, capacitores o inductores? Empecemos por el caso de las resistencias. La impedancia total es simple si el circuito tiene varios resistores, pero no inductores ni capacitores. Primero, mide la resistencia a través de cada resistor. Posteriormente, observa cómo se encuentran conectados los componentes. Los resistores en serie son aquellos que se encuentran conectados de punta a punta a lo largo del cable. En este caso, la resistencia total será la suma algebraica de cada una de las resistencias. Los resistores en paralelo son aquellos que se encuentran en un cable diferente, pero conectados a los mismos nodos. El inverso de la resistencia total será la suma algebraica de los inversos de cada resistencia. ¿Qué sucede si nuestro circuito cuenta únicamente con capacitores o inductores? Si solo hay inductores en el circuito o solo capacitores,
la impedancia total es igual a la reactancia total. Ahora bien, ¿cómo hallamos la reactancia total? Si los elementos se encuentran conectados en serie, entonces la reactancia total será la suma algebraica de las reactancias individuales de cada componente. Por otra parte, si los elementos se encuentran en paralelo, entonces el inverso de la reactancia total será la suma de los inversos de las reactancias de cada elemento. Lo anterior es válido si tenemos arreglos conformados solo por capacitores o solo por inductores. ¿Y si tenemos capacitores e inductores a la vez? Bueno, en este caso, la reactancia total será la resta de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Entonces, la magnitud de la reactancia total será el valor absoluto de la diferencia de la reactancia inductiva y la capacitiva. Finalmente, la magnitud de la impedancia será igual a la magnitud de la reactancia total. Ahora bien, abordemos el caso más general. ¿Qué ocurre cuando nuestro circuito cuenta con cargas resistivas, capacitivas e inductivas a la vez? Tal y como se mencionó al inicio, la impedancia es un número complejo, en el que la parte real corresponde a la resistencia y la parte imaginaria a la reactancia. La magnitud de la impedancia será la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la resistencia más el cuadrado de la reactancia. Una forma para recordar la fórmula anterior es tomando en cuenta que es posible representar las dos componentes, resistencia y reactancia, como los catetos de un triángulo rectángulo, con la impedancia como la hipotenusa. Por último, queda preguntar, ¿de cuántas maneras se puede representar la impedancia? Existen varias formas para representar una impedancia. Una de ellas es la forma binomial, que es la forma sobre la cual ya hemos hecho mención, en la que la parte real corresponde a la resistencia y la parte imaginaria corresponde a la reactancia, es decir, la representación es de un número complejo. La segunda es la forma polar, que precisa de un módulo y un ángulo. El módulo ya se calculó anteriormente. Para hallarlo, se saca la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la resistencia y la reactancia. Por su parte, el ángulo se calcula mediante la tangente inversa de la reactancia entre la resistencia. Este ángulo se conoce como ángulo de carga o ángulo de la impedancia. La tercera representación es la forma trigonométrica, en la que la impedancia es igual al módulo por el coseno del ángulo de carga más j por el módulo por el seno del ángulo de carga. Ahora, eres todo un experto calculando y representando impedancias. No olviden suscribirse al canal, darle pulgar arriba a este video y revisar el resto de material disponible. Hasta la próxima.